Sí. Si tú tuvieras que aconsejarle a alguien por dónde comenzar con Claver, ¿qué es lo que a uno le da la puerta de acceso al espíritu de Claver, al alma de Claver? No, pero lo más importante es la relación con los esclavos. Eso podría ser como el centro de interés de todo. Al llegar a Cartagena, de paso para Bogotá, para Santa Fe de Bogotá, se impacta con la situación de los esclavos y con el trabajo que está haciendo el padre Sandoval aquí. Ese trabajo del padre Sandoval parece clave, ¿no? Sí. En el trabajo de Claver. Sandoval venía de Lima. Tú sabes la historia de Sandoval, ¿no? Algo estuve leyendo, sí. Bueno, parece que nace en Sevilla cuando sus papás están esperando el barco para venirse a América. De tal manera que llega recién nacido a América, a Lima, donde iba el papá a trabajar. Y allí pues entra al colegio de los jesuitas y entra al noviciado de los jesuitas en Quito. No, arriba en el Perú, en Cusco. En el Cusco. Ya. Era el noviciado. Y Sandoval elaboraba mentalmente, es como un intelectual de la negritud, sería. Por eso, ¿no? espérate un momento. Entonces, te hace su carrera, se ordena allá mismo en el Cusco y lo mandan a Lima provisionalmente, le dan, ya terminada su carrera, le dan destino. Y en Lima trabaja con los esclavos. Allí es donde él encuentra la situación de los negros que llegan al Perú y se entusiasma, pues se interesa inmensamente por defenderlos, por ayudarles. Y allí ya él tiene un contacto con la esclavitud. Él es intelectual, ciertamente, pero pues ahí trabaja como cualquiera en parte pastoral. El colegio de Cartagena era de la provincia del Perú, de tal manera que esta casa dependía de Lima. Y entonces en esa situación en que esta era la provincia del Perú, los superiores lo mandan aquí a Cartagena, en donde encuentra todavía con mayor razón esa situación desesperante y muy llena de enseñanza para él de los esclavos. Porque Cartagena, como decíamos antiero, como hablamos, era pues la puerta de entrada de todo el comercio de Sudamérica en ese momento, y aquí era donde llegaban todos los barcos de los esclavos. Vinieran para donde vinieran, aquí primero llegaban y de aquí lo repartían. Él encuentra todo eso y entonces se dedica del todo a trabajar con los esclavos. De manera tal que el tema de los negros es una preocupación por la esclavitud, es un problema como de los jesuitas acá en general, no solamente de Claver. No solamente de Claver. Como te digo, Sandoval es uno de los que más importante era, porque ya traía el venenito desde Lima. Entonces, cuando pasa por aquí, Claver, para Santa Fe de Bogotá, continuar sus estudios de teología, presencia el trabajo de Sandoval y se compromete a pedir a los superiores que los manden a trabajar, a ayudarle a Sandoval cuando termine, porque él ve que eso es un trabajo extraordinario. Desde ese momento él se deja amarrar, diríamos, atar al interés por los esclavos. ¿Y ese trabajo con los negros no era exclusivo tampoco de los jesuitas? ¿O sí? A ver, en realidad, así explícitamente tal vez no, todavía no se había hecho. Los dominicos trabajaban más con los indios.
estamos preocupados por los indios. Los que realmente empezaron a trabajar con los negros fueron los jesuitas. ¿Y eso le trajo algún tipo de persecución de parte de la iglesia o del gobierno? No, al contrario. En un principio sí se desconcertaron mucho porque los jesuitas pues lograron del obispo que les diera muchas facilidades para bautizar, para atender a los esclavos. Los párrocos de Cartagena se quejaron ante el obispo, diciendo eso, que los jesuitas nos están quitando el trabajo, que están bautizando, están haciendo cosas que son de los párrocos. Y entonces el obispo les dice a los jesuitas que le entreguen eso a los párrocos. Los párrocos empiezan a trabajar y cuando ven cómo es el trabajo con los negros, dicen no, que lo sigan los jesuitas. Eso es muy duro, nosotros no nos metemos en esto. Los convence la realidad. Entonces no es que ellos se opongan, sino que ignorantes dicen, estos tipos que no son párrocos y que no tienen parroquia, están haciendo lo que debe hacer un párroco. Los bautizos y las instrucciones del catecismo, etc. Entonces por eso ellos se van desde el obispo a pedirle que detenga eso. El problema de la teología, el conflicto con el que entra la teología sacramental, por ejemplo, respecto de los indios, si tenían o no almas, era un problema muy anterior, ¿no? Quizás sí, al claro. principio de la colonia. ¿Y con los negros pasó lo mismo? Con los negros, claro, por supuesto. Más con los negros. Más todavía. Sí, porque los negros, al fin y al cabo, los indios, inmediatamente los reyes católicos a Colón le ponen la proa, diríamos, ¿no? Porque Colón se lleva, en su segundo viaje, se lleva a España 7 u 8 indios. Es que para mostrárselos al rey, para que ellos conozcan a su soberano, pero con la intención de venderlos en el mercado de esclavos de Sevilla, donde ya existía ese mercado de esclavos. Y el rey y la reina, sobre todo, les pegan una vaciada espantosa a Colón y a los suyos. ¿Cómo se les ocurre? Esos habitantes de la América son súbditos nuestros y tienen los mismos derechos de los españoles de aquí de la península. De tal manera que si quieren trabajar, que trabajen, porque ustedes no los pueden obligar a trabajar, y menos a trabajar como esclavos. Entonces ellos prohíben el trabajo de los esclavos, de los africanos aquí. Y eso pues ya despierta una cierta inquietud. Yo no diría que solo en los jesuitas, sino entre todos, pero los primeros que empiezan a trabajar con los jesuitas con los africanos son los jesuitas. Por un lado, entonces, a nivel como de trabajo apostólico, está Sandoval detrás de Clavero o conjuntamente, ¿no? Primero que todo Sandoval. Primero que todo Sandoval. Sí. Y Sandoval después, cuando regresa Claver, empieza a trabajar, a ayudarle a Sandoval. Pero en ese momento Sandoval tiene que irse para Lima, porque tenía un negocio que hacer, porque él era, pues, ya era, sí, creo que sí, era rector del colegio de acá, de Cartagena. Tuvo que marchar a Lima y estuvo 2 años en Lima. Y ahí es cuando él empieza a teorizar, porque el libro que él escribe lo escribe en Lima, no lo escribe aquí. No lo pudo haber escrito aquí porque aquí no había bibliotecas ricas en libros importantes. Había algunos libritos, pero no eran muchas cosas lo que había aquí. En cambio en Lima, así estaba la biblioteca muy rica. Él está 2 años en Lima trabajando en un asunto de negocios de algunas haciendas, no sé qué, y al mismo tiempo escribiendo. Y escribe el libro de Instaurando de Tío Ponsalute, que es un libro estudiando el problema de los esclavos. Ahí es donde él se mete a teorizar sobre los esclavos.
y a analizar pues todas las situaciones de los esclavos. Y es un verdadero libro de antropología extraordinario, porque estudia las diversas tribus, o como llamaríamos, o pueblos africanos que llegan a América, y se comunica con los misioneros que están, jesuitas, que están trabajando en África. Y de toda esa comunicación sale el libro, que es importantísimo. El libro hoy día es por los antropólogos, la gente que estudia, que analiza todo ese tema, lo tiene como algo importantísimo. Tanto que hace como 5 o 6 años ya hicieron la última edición del libro de los esclavos de Sandoval. Entonces, por un lado está como a nivel apostólico para Claver, Sandoval es representativo, y a nivel espiritual es el hermano Alonso, ¿no? Sí, es Sandoval. ¿Y qué significa para Claver el hermano Alonso Rodríguez? No, pero es que Alonso Rodríguez no es acá, es en España. Es en España, pero digo, para Claver, tiene una importancia muy grande. Cuando estaba estudiando filosofía en la isla de... ¿Cómo es? Me van los nombres. Allá esa isla junto a Barcelona, la isla de Mallorca, en la isla de Mallorca es donde él hace la filosofía, y el hermano Rodríguez es el portero del colegio. Y entonces allí es donde el hermano Alonso Rodríguez se entusiasmó con él, porque desde que lo ve dice, este hombre es muy valioso. Entonces pide permiso a los superiores de conversar con él, que eso en aquel tiempo era prohibido, ¿no? Que no podían comunicarse en las clases, los hermanos no podían hablar con los filósofos ni nada. Pero entonces empiezan a conversar y él lo entusiasma y le dice, mira, Pedro, aquí en Europa sobran los sacerdotes, muchos de ellos no tienen nada que hacer, y allá en América faltan sacerdotes. Eso le entra mucho al padre Claver o al hermano Claver en ese momento, y se entusiasma y pide que los manden a América. Como que la relación con Rodríguez es para ser misionero, pero Rodríguez no tenía ni idea de la parte de los esclavos. Volviendo al tema de los esclavos, ¿cómo se comprende la evangelización de los esclavos dentro de la propia esclavitud? Si la evangelización era solamente el adoctrinamiento en la fe, el que conocieran quién era Dios, ¿cómo comprendían? Bueno, tenemos que ponernos en el ambiente de ese momento, ¿sí? Fíjate que una de las cosas que no se ha estudiado mucho es la herencia medieval en la España del momento del siglo XVI, XVII, XVI. Esto al XVII al comienzo, en el siglo XVI, el influjo de la mentalidad medieval está todavía muy metido entre los españoles, que han tenido que enfrentarse primero a los moros, ¿no? Los musulmanes. 800 años luchando por echar a los musulmanes de España, que se les metieron y persiguieron a los cristianos y intentaban acabar con la fe católica en España. Logra echarlos en el mismo año en que descubren América, salen los musulmanes de España, pero les queda la herencia antigua. Entonces la herencia antigua es la fe cristiana. Y la fe hay que comunicarla a todo el mundo. Todo el mundo. Si nosotros hemos tenido que luchar durante 800 años por salvar nuestra fe aquí en España, cuando lleguemos a América, que acabamos de encontrar, nos vamos a poner en América, imponer la fe cristiana.
Así vienen los españoles acá. De tal manera que primero los indios se tienen que bautizar. Ellos no los obligan, así digamos, estrictamente hablando, pero en realidad sí. Porque les dicen, ustedes son libres. Pero fíjense que el soberano que ustedes tienen allá en España, que es el que Dios les puso, entonces ese es cristiano. Ustedes tienen que ser cristianos también como él. Ustedes, si quieren ser cristianos, van a tener muchas ventajas, porque los vamos a proteger, les vamos a ayudar. Si no se hacen cristianos, les va a ir mal. Entonces los indios empiezan a convertirse. Y la conversión es casi obligatoria en ese tiempo, porque nosotros no podemos leer el siglo XVI con la mentalidad del siglo XXI. Hoy día hay que respetarlo. Si me viene aquí un protestante, me dice, soy protestante, yo soy protestante, uno bien puede seguir siendo protestante. Si usted tiene esta mentalidad, que la respete. Yo no le voy a imponer el catolicismo. Si usted quiere, estudie y véalo a ver qué le parece. ¿Es así? Sí, exactamente. En cambio, en aquel tiempo no. En aquel tiempo era, usted tiene que ser católico. Usted si se queda como protestante va para los infiernos. ¿Y los instrumentos, los medios que usaba Claver para esa evangelización de los esclavos, cuáles eran? Primero que todo, la atención material. Llegan enfermos, desnudos, hambrientos, con una pena en el alma espantosa porque han perdido su familia, sus hijos, sus esposas, la tierra que tenían allá, las casitas, todo. Perdieron todo. Entonces, esa pobre gente llega aquí sin saber qué es esto, convencidos de que los van a matar para comérselos. ¿Qué hacen yo no digo Claver, todos los españoles, la fe cristiana, a todo el mundo, a todos. Los indios, si quieren venir felices, bautícense. Eso es lo primero. Y entonces, lo natural es eso. ¿Qué hace Claver? Predicar el Evangelio. Después de que les ha atendido materialmente, porque les da vestido, les da comida, les atienden sus enfermedades, los quiere. Acuérdate lo que decíamos hace 3 días, como ellos ven en Claver algo que los va a salvar, porque es el único que les sonríe, el único que les dice, los voy a cuidar y los voy a defender, y se entregan totalmente a él. Entonces, además de eso, Claver les va a decir, vea, ustedes además tienen un regalo providencial. Dios los trajo a América para convertirlos al cristianismo. Ustedes allá en África eran paganos, con religiones que eran de los demonios. Eso es lo que pensaban ellos. No estoy diciendo eso, sino lo que pensaban los españoles del siglo XVI. ¿No? Entonces vengan, háganse cristianos.